entender por qué sucedió, y el que toma la medida, sin duda, es el que mejor sabe por qué la tomó y en qué fundamento jurídico lo hizo, etcétera, ¿no? Entonces, y pudiera ser va a ser más complicado traer un juez, pero eso es, yo diría así, de primera intención te diría que es uno que me preocupa menos. Quizás sea todavía más complicado el Congreso, pero no está de más tener, por ejemplo, una ley que diga tienen que colaborar, porque bien decías tú, Gabriel, aquí el que está en juego, de la conducta que se está juzgando es la del Estado. Yo creo que uno podría pensar en distintas formas de colaborar o cooperación según sea con qué poder del Estado estemos hablando. Es cierto que la gran mayoría de medidas que se discuten en estos arbitrajes, como decía Hugo, tienen que ver con medidas dentro de lo que es la estructura del Poder Ejecutivo. No significa que no las haya respecto de medidas en el Poder Judicial o Legislativo. Con el Poder Judicial, porque bueno, por supuesto tampoco uno va a interferir, ¿no?, en esta independencia, digamos el principio de independencia de poderes que hace a la democracia en sí misma. Entonces ahí hay una dificultad de, ok, voy a pedir una audiencia al juez para decirle, che, esta sentencia, fíjate, ojo, eso claramente no podría hacerse desde el Poder Ejecutivo. Ahora, sin embargo, lo que sí tal vez puede hacerse es otro tipo de colaboración, entre comillas, o cooperación, que tendría que ver con cómo podemos formar o introducir a los jueces a aspectos del derecho internacional que tal vez les son ajenos. Y entonces al momento de dictar una sentencia, qué sé yo no sé, aplico derecho local. Entonces, y uno observa en sentencias, incluso en el caso argentino, a veces ha pasado hasta de la Corte Suprema de Justicia, en donde se observa un desconocimiento de cómo interactúa el derecho local con el derecho internacional y qué tipo de actos son los que pueden poner ante una situación de responsabilidad internacional al Estado. Entonces, tal vez con el Poder Judicial es un poquito más difícil la cuestión de cooperación por el tema de independencia de poderes. Pero eso no quita de que por ahí no se pueda hacer un trabajo de formación de los jueces en lo que es derecho internacional, en este tipo de arbitrajes, en este tipo de derecho de las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que puede exponer al Estado ante una situación de responsabilidad internacional? Otro elemento importante en todo eso es el tema de la información. Tú hablabas del caso pues, del presidente municipal que tenía los expedientes, los documentos en la casa. Yo creo que aquí también pasa algo parecido en Colombia, o podría pasar, sobre todo al nivel municipal. ¿Qué mecanismos institucionales se pueden o se podrían crear para que esa información fluya más fácilmente? Sobre todo porque digamos que entramos aquí en una situación un poco irónica, por así decirlo, y es que el Estado es uno frente al derecho internacional, frente al inversionista, pero el Estado en la realidad acaba siendo muchos agentes nacionales y subnacionales, pero además cada cual con su función, y en algunos casos, por ejemplo, algún ente de control o alguno, digamos, ente que haga investigaciones penales, por ejemplo, no tienen las capacidades legales para compartir información porque tienen reservas particulares o lo que fuese. Entonces, ¿cómo manejar ese tema institucional para que la información dentro del Estado fluya como debe fluir o como debería fluir, considerando que es una parte en este tipo de litigio, para que sea compartida abiertamente? Yo recuerdo yendo atrás a cuando empezábamos, había algo que existe ahora que en ese momento en el arbitraje no existía, que es lo que se llama el discovery, que es un procedimiento por el cual las partes mutuamente se solicitan prueba, es decir, cada parte solicita prueba que está en poder de la otra parte. Y es algo que hoy en día ya se pone prácticamente en todos los modelos de orden procesal número 1 de los arbitrajes, aparece la cuestión del discovery, que es algo que se ha tomado del derecho, básicamente del derecho de Estados Unidos,
pero que hoy es moneda corriente en el arbitraje. Y créanme que es algo que primero lleva muchísimo trabajo y que a los abogados nos encanta porque nuevamente genera muchísimo trabajo, pero hay que hacerlo con cuidado porque por un lado la otra parte puede obtener documentación muy sensible y a la vez también hay que saber cómo pedir para obtener de la otra parte la documentación que necesitamos. Pero yendo un poco a la pregunta, yo creo que una forma desde el punto de vista institucional de pensar en cómo se coordina mejor la obtención de evidencia, quizás es, por ejemplo, a través del establecimiento de puntos de contacto, es decir, que por lo menos dentro de las agencias o ministerios que más frecuentemente van a estar interviniendo o van a estar involucrados en arbitraje de este tipo, que haya un punto de contacto que esté más habituado con este tipo de cuestiones y que facilite entonces el contacto, el primer contacto y el contacto frecuente con la agencia y con las firmas, ¿verdad? Y la otra cuestión, esto desde el punto de vista institucional, es decir, pensar en puntos de contacto, por lo menos en las agencias principales. Y la otra cuestión tiene ya que ver con la cuestión personal y con cómo se gestiona un caso. Y yo insisto con algo que dije al principio. Es importante hacer que la agencia que tomó la medida sea parte de la defensa. Y esto se genera con vínculos personales, con presencia física de la agencia y de las firmas involucradas, con el conocimiento personal, con el trato, porque al final del día a nosotros nos ha pasado en muchos arbitrajes descubrir cuando uno está en la audiencia de fondo, en el minuto, digamos, 44 del partido, que hay un documento fundamental para el caso que no está introducido. Y quizás ya es muy tarde para intentar introducirlo y nos hubiese ayudado mucho en la defensa del caso. ¿Cómo se minimizan esos riesgos? Desde el día 1, involucrando a la agencia que tomó la medida en la defensa, yendo a sus oficinas, haciendo reuniones y haciéndolos partícipes de la defensa para que uno pueda saber cuál es la evidencia que existe, ¿no? Sí. Creo que es un equilibrio a veces difícil de lograr, porque cuando uno involucra a las otras reparticiones, depende a veces con qué funcionarios uno se encuentran. Quienes están interesados tal vez en esta materia quieren empezar a opinar bastante más de lo que tal vez, o involucrarse más en lo que es la estrategia de defensa. Y eso claramente, hoy resaltaban las dos presentaciones, pero hace un momento también hubo, es importante que esté en cabeza de una agencia, que en este caso sería aquí la agencia. Porque no solamente va a estar pensando en ese caso, sino en los otros 4, 5 o los arbitrajes que vengan. Entonces, en ese sentido es importante que la estrategia sí esté en una sola cabeza. Ahora, esa cabeza no hace nada sin las otras partes. Y a veces una de las cuestiones que nosotros nos hemos encontrado es que cuando se inicia un arbitraje y uno entonces inmediatamente tiene que empezar a contactar a las distintas personas, agencias que han estado involucradas, al principio hay como un resquemor, es como, bueno, ¿qué venís? ¿Venís a controlarme a ver si yo hice bien la cosa? Digamos, abogado, ¿quién sos? Capaz que me juzgan a mí y si por ahí el funcionario tal vez hizo algo que no necesariamente estuviera dentro de las funciones, que vuelvo a lo mismo, hay que estar el día que hay que tomar la decisión también para poder entender bien las decisiones. Entonces, a veces la dificultad con la que nos encontrábamos era que al principio hay todo un hielo que romper y ahí es donde es muy importante poder explicar bien y generar un canal de comunicación fluido, de transparencia, de por qué es lo que uno está haciendo y que en definitiva es lo mismo que hace la otra persona todos los días y que es defender a la República. Entonces, todos son parte de lo mismo, cada uno en su lugar, pero todos apuntando al mismo objetivo. Entonces, pero esto, sobre todo de lo que, porque además uno llega y un arbitraje internacional, y parece toda una cosa así como del oscurantismo, entonces es como, bueno, ¿qué será? Entonces es necesario, claro, empezar a poder explicar bien de qué se trata y qué es lo que uno viene a hacer y que es necesario conocer nosotros toda la situación, las cosas buenas y las cosas malas que se hicieron desde el gobierno, para poder entonces tomar la decisión de cuál puede ser esa mejor estrategia. Pero ahí el rol fundamental creo que es el de la agencia, el de quebrar ese hielo de fluidez de la comunicación que tiene que haber. Muchas gracias. ¿Tienes algo que...?
Sí, mira, déjame complementar lo que dicen Mariana y Gabriel, incluso con algunos puntos que yo he pensado que podrían ser útiles en cuanto al modelo institucional, que es un poco más amplio que el decreto o la ley de la que yo hablaba. Primero, para que fluya la información, tiene que haber información. Y ese es un tema diferente en el que particularmente países latinoamericanos está viendo avances, pero le queda mucho trecho. Hay las leyes de transparencia que van de la mano con las leyes, deben ser las mismas u otras, para preservar la información y los expedientes del gobierno, son importantes. Y no es un tema trivial, a mí me pasó también en otro caso, en la segunda iteración del caso Waste Management, que tenía que ver con un confinamiento de desechos municipales en Acapulco. Hubo un cambio de gobierno en el curso del arbitraje, perdió por primera vez el PRI, que es el país que había sido hegemónico en todo el país durante 70 años, frente al PRD, el partido de izquierda, en el ayuntamiento de Acapulco. Y me habla el abogado del ayuntamiento, yo ya había tenido una primera junta con la nueva administración, me dice: oiga, licenciado, ¿se acuerda de todos los expedientes que le dimos y demás? Le digo: sí, ¿por qué? Bueno, porque estos, no voy a decir todas las cosas que dijo de la administración saliente, nos dejaron los archiveros vacíos. Estamos reconstituyendo nuestros archivos y estamos llamando a todos los que sabemos que les dimos información, y pues yo le tuve que dar fotocopia de todo lo que me había dado porque les dejaron los archivos vacíos. No es que esté bien, pero son realidades con las que tenemos que lidiar. La medida que haya leyes de transparencia y leyes para preservar los archivos, es un problema distinto, pero insisto, para que la información fluya, pues tiene que haber esa información. Dos, si en el modelo institucional, yo matizaría algo que dijo Gabriel, me parece que vamos a coincidir, pero que me corrija si no. Me parece que es importante, sin duda, involucrar, lo que él dijo, involucrar las distintas agencias facilita la coordinación, e involucrar a la agencia en la defensa, yo eso lo matizaría, y me parece que Mariana lo comentó. No queremos que en este modelo de coordinación todo el mundo venga a defender el mismo caso. La estrategia de defensa, coincido 100%, tiene que ser de una agencia. El Estado Colombia decidió que es la agencia nacional, me parece bien, tiene toda una motivación detrás, pero debe ser la que coordina la estrategia de defensa. Los demás van a aportar en el ámbito de las atribuciones generales que tienen y las atribuciones que se les confieran dentro de esta comisión, idealmente. Es decir, el Tesoro pues será el de los dineros, la agencia responsable o la entidad responsable, porque es la que tiene la información y la que entiende mejor por qué surgió la medida que se reclama, la presidencia para apretar las tuercas en donde haya falta apretarlas. Sí vale la pena hacerlo institucionalmente, porque tiene que haber una obligatoriedad, tiene que haber algo que obligue a esa coordinación y a que estén sentados y participen. La siguiente, y esta me parece fundamental y no hemos hablado de ella, pero es, a falta de un mejor término, estamos hablando de la responsabilidad, y alguien será responsable en última instancia de una medida y de haber generado la situación para el Estado por la que probablemente tenga que responder pecuniariamente, pero es el accountability. ¿Quién paga los platos rotos al final del día? Estos son, en el caso mexicano, estos son casos internacionales, el gobierno federal es el representante del Estado en el plano internacional, el que le da el cheque al inversionista, bueno, era yo, porque yo era el responsable de la defensa, era la parte de conclusión del caso, pero yo no tenía los recursos. Pero finalmente el gobierno federal responde en el plano internacional frente al inversionista. Pero ¿quién responde por esa medida? ¿Quién responde por una expropiación? Y vamos a decir que fue con todas las de la ley,
nada más que nos falló el cálculo de los daños. Porque si es, y es un tema de incentivos, si es el gobierno federal, y también tuvo México la experiencia, llegaron unos legisladores del PRD y dijeron, tenemos un proyecto de ley, no sé por qué lo quisieron consultar conmigo, yo agradezco que lo hayan querido consultarme, el gobierno federal va a pagar todos estos casos. Le dije, señores, va a ser una locura, todo el mundo va a hacer lo que sea, total, el gobierno federal paga. Dije, tiene que ser a la inversa, y trabajamos mucho con ellos, lo entendieron. Dije, la autoridad responsable tiene que ser la que asuma ese costo, porque también entonces sí va a tener un incentivo en aportar la información, en contribuir positivamente a una defensa buena del caso, y al final de cuentas, pues es una responsabilidad que ahí es donde debería de caer. Ese tema en México no está resuelto, no lo hemos resuelto. Este grupo de legisladores finalmente dijeron, tiene sentido, porque además lo que les dije es, ustedes van a gobernar en alguna ocasión y van a tener a gobiernos de oposición tomando medidas donde ustedes van a querer, no van a querer que el gobierno federal pague. Entonces, es un tema de generar los incentivos para mejorar la defensa, y es parte de ese modelo institucional. Pero una razón adicional, además, por qué generar esta cooperación, este trabajo de cooperación, que después finalmente en un litigio internacional lleva adelante la defensa de la agencia, es que acá no solamente estamos pensando en casos en donde están todos peleados, el inversor y el Estado, y el inversor ya se fue. Hay muchos casos, y más tal vez con un Estado en donde quiere seguir justamente dándole las garantías al inversor para que siga habiendo inversión y que busca protegerla, en donde el litigio se da paralelamente con un inversor que quiere seguir invirtiendo, o que sigue invirtiendo, o que ya está en actividad en otros sectores. Entonces, esta colaboración, esta comunicación que tiene que haber, no solamente va en un beneficio a la defensa, si es que el litigio tiene que caminar, sino que además el litigio tal vez también tenga que tener en cuenta en qué otros sectores esa empresa está actuando, o tal vez si quiere presentarse en nuevas licitaciones. Estas dos cuestiones tienen que ir muy coordinadas, y entonces ahí es donde justamente este canal de comunicación que tiene que haber no solamente es en un, que se nutra la agencia para el litigio, sino que es un ida y vuelta, en particular cuando estamos con un inversor que sigue estando y que quiere seguir estando en el país. Bueno, muchas gracias. Ya vamos a ir concluyendo con la última tal vez reflexión, y es sobre el sistema del arbitraje internacional creado desde los años 60 y evolucionado, o en su versión más reciente a partir del año 2001. El próximo lunes en la ciudad de Viena se va a instalar el grupo de trabajo número 3 de UNCITRAL, cuyo mandato es la revisión del sistema. Y es un sistema que algunos dirán está en una profunda crisis. CIADI también ha planteado una reforma a su reglamento, una reforma que para algunos es demasiado poco, demasiado tarde. Es una reforma bastante tímida, dadas las circunstancias. Hay un movimiento internacional ya bastante extenso desde los países desarrollados, principalmente Europa y Canadá, para salirse del sistema arbitral como está y crear otro tipo de institucionalidad alrededor de esto. Entonces hay pasos de animal grande en contra de esto, no solamente viniendo de países en desarrollo como la Argentina, por ejemplo, en su momento, o como otros países, sino ya viniendo de los países europeos y, como les digo, de Canadá. Y esto que se inicia la semana entrante es realmente un movimiento importante de reforma. Para concluir, simplemente su opinión sobre la crisis, que creo que es indudable, del sistema arbitral actual. Sí, es interesante que, como decías, Luis Guillermo, en realidad parte de esto, quizás los 50 casos contra Argentina tuvieron menos impacto en el sistema que un caso contra Alemania, ¿verdad? Que generó todo un revuelo mediático y político en Alemania y en otros países, y que han efectivamente generado la posibilidad de cambios. Creo que estamos en un momento particular, un momento que después de varias décadas de funcionamiento del sistema
avisoramos la posibilidad, y siempre con las predicciones hay que tener cuidado porque generalmente están erradas, pero hoy creo que hay una posibilidad cierta de que en 2 o 3 años tengamos sobre la mesa cambios reales y concretos al sistema de protección de las inversiones. Y yo coincido con lo que decía Luis Guillermo hace un momento, que uno de los problemas es que el procedimiento que aplicamos para el arbitraje de inversiones es un procedimiento que sustancialmente traemos del arbitraje comercial, y creo, como decía al inicio, hay que tener en la cabeza que son 2 animales distintos. El arbitraje comercial es básicamente entre 2 compañías, el principio fundamental es la eficiencia, la rapidez, y está bien que así sea. Y yo creo que en esos casos introducir nuevos procedimientos que alarguen los procedimientos no es algo positivo desde el punto de vista de las compañías. Creo que el arbitraje de inversiones es distinto y me parece que algunos de los cambios que se están hablando, en mi opinión, podrían ser positivos. Por ejemplo, establecer alguna suerte de mecanismo de apelación, que como digo, cuando uno le habla de esto a alguien que hace arbitraje comercial, le da urticaria, pero hay que tener en cuenta que no estamos hablando de arbitraje comercial, estamos hablando de arbitraje de inversiones. Yo creo que alguna suerte de mecanismo de apelación, de hecho, reduciría los costos y reduciría los tiempos también, porque cuando uno tiene un órgano de apelación establecido, no tiene que constituir un órgano de anulación como lo tiene que hacer ahora, lo cual lleva tiempo y además, por supuesto, reduciría mucho las inconsistencias. Con lo cual, creo que algunos de los posibles reformas que se están hablando pueden ser positivas. Hay que tener cuidado con no irse al otro lado. Por ejemplo, alguna de las ideas que está flotando Europa, por ejemplo, creo que quizás es ir demasiado en un camino, porque, por ejemplo, la idea de crear 2 mecanismos permanentes implicaría que el inversor pierde todo derecho a designar árbitro, y eso quizás no es necesario. Para los inversores también es importante la posibilidad de poder designar su árbitro en una primera instancia, pero sí tener un órgano de apelación ya puede ser algo positivo para explorar. Pero lo último que quiero decir es, lo que es importante, y yo ahora que estoy residiendo en Europa lo veo, es que se escuchen todas las voces, que no sea el producto de algo que se hace solamente en Europa y Canadá, sino que todos los actores del sistema, los estados, otros estados, los inversores, en fin, todos los interesados en el sistema puedan dar su opinión para tener un sistema más legítimo. Bueno, yo creo que ya hemos tenido como un repaso bastante extenso del tema de arbitraje, del tema institucional, de cómo los estados lo deben manejar, experiencias muy valiosas en México y en la República Argentina. Para cerrar la sesión del día de hoy, muchas gracias además por la paciencia y por el interés que han mostrado todos ustedes. La doctora Ana María Ordóñez nos va a dar un cierre un poco para contar ya a manera de conclusión lo que el Estado colombiano ha diseñado y está implementando en materia de su defensa internacional en este tipo de litigio. Muy bien, muchas gracias, director. Yo quiero aprovechar también para agradecer a nuestros panelistas. Muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y haber decidido venir a Colombia a compartir estas experiencias y acompañarnos en la presentación, la primera presentación oficial del sistema que hemos decidido construir. También quiero agradecer a nuestros asistentes. Creo que a partir de lo que acá se ha discutido, queda claro que el equipo de la agencia solo no puede ejercer una defensa efectiva y eficiente de los intereses de Colombia en los arbitrajes de inversión. Luego, el apoyo y la coordinación interinstitucional es fundamental. ¿Quiénes somos nosotros? La Dirección de Defensa Jurídica Internacional, recientemente creada, está compuesta por 30 abogados con conocimiento en Derecho Internacional Público. Tenemos a nuestro cargo 2 tipos de… Defendemos al Estado colombiano en 2 escenarios que son bastante importantes. El primero es ante los litigios ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y el segundo es lo que acá hemos discutido, son los tribunales internacionales de inversión contra la República de Colombia. Como acá ya se ha dicho, hay diferentes modelos de defensa.
para la defensa del Estado colombiano ante los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos hemos adoptado y tenemos el modelo de defensa directo, el cual la agencia ha venido ejerciendo desde hace más de 5 años ya, con unos resultados bastante positivos y exitosos. Como nos lo han dicho acá nuestros expertos, para la defensa de los arbitrajes de inversión en contra de Colombia, hemos decidido adoptar el modelo de defensa mixto. ¿En qué consiste? Nosotros estamos conformando equipo de trabajo con firmas extranjeras que cuentan con mucha experiencia y conocimiento del sistema de arbitrajes de inversión. Mis conclusiones van a estar dirigidas al sistema que hemos decidido para la defensa en los arbitrajes de inversión. ¿De dónde salieron estas conclusiones y de dónde salieron estos principios? En los últimos meses nosotros hemos venido haciendo una investigación y hemos venido trabajando de la mano con colegas y homólogos de otros países como Mariana, Hugo, Gabriel y de diferentes latitudes. Hemos consultado países europeos, países de Norteamérica, de todas partes hemos adquirido, y a partir de las buenas prácticas y las lecciones aprendidas que han llevado a estos países a tener casos de éxito, hemos decidido implementar un plan de trabajo que se fundamenta en 3 principios básicos, que son el balance, la disciplina y la consistencia. ¿De qué se trata el balance? El balance, creo que todo esto ustedes van a ver que ya se ha venido discutiendo, y es cómo podemos hacer nosotros para defender el interés y el derecho que tiene Colombia a regular cuando lo hace para proteger el medio ambiente, los derechos fundamentales, los derechos humanos, para proteger los recursos económicos y naturales y físicos con los que cuenta nuestro país, pero al mismo tiempo ser consecuentes y respetar la protección inversionista y todas las garantías que Colombia le ha venido dando a la inversión extranjera desde hace ya más de 20 años, porque como acá se dijo en varias oportunidades, Colombia es un país que está abierto a la inversión extranjera. ¿Cómo se ve reflejado el balance en este sistema de trabajo que hemos decidido adoptar? Lo primero es que todos los funcionarios del Estado tengan conciencia sobre esta realidad. Entonces, sí, como Estado tenemos derecho a regular, pero no se nos puede olvidar que tenemos unos compromisos que hemos adquirido a nivel internacional y que se deben respetar. Por esa misma razón es muy importante mantener, independientemente de que existan litigios, mantener buenas relaciones con los inversionistas. En este punto hemos decidido hacer una división de funciones. Entonces, la Dirección de Inversión Extranjera y Servicios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es quien tiene a cargo esa relación con el inversionista antes de que inicie el litigio. Y la misión de la Dirección de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es mantener las buenas relaciones, identificar aquellas diferencias o aquellas situaciones que pueden ser conciliadas con el inversionista mucho antes de que se llegue al litigio, así como diseñar un sistema de alertas tempranas que nos permita identificar posibles situaciones que podemos prevenir antes de llegar al litigio o de tomar medidas que puedan comprometer la responsabilidad del Estado. Y crear conciencia también entre todos los funcionarios estatales en que siempre hay que respetar el debido proceso. Acá ya se dijo, no se trata tanto de las decisiones que se toman, sino más bien de cómo se toman. Eso es muy importante para defender los intereses del Estado internacionalmente. El otro principio que rige nuestro esquema de trabajo es la disciplina. ¿Y en dónde está la disciplina? Es en el marco normativo y regulatorio que hemos impulsado. Ya en seguimiento a este evento y este lanzamiento estarán recibiendo el decreto, diferentes lineamientos y protocolos que hemos promovido, que nos establezcan como el mapa de ruta a seguir, los diferentes pasos que no podemos dejar de seguir a la hora de establecer la defensa de Colombia en los diferentes arbitrajes de inversión. ¿Cómo se ve reflejada la disciplina en este marco normativo y en esta regulación? Primero necesitamos contar y previamente saber si vamos a contar con recursos, tanto humanos como económicos, para construir los diferentes equipos de defensa que se adecúen a las necesidades de cada uno de los casos, para con este equipo establecer el marco que vamos a seguir. Lo segundo es
coordinarnos como Estado. Todo el Estado tiene que tener conocimiento, por supuesto, sin ir en contra de la división de poderes y la división de funciones que tiene nuestro Estado. Es una realidad que todo el Estado tiene que estar informado y todo el Estado tiene que participar de cierta manera sobre el conocimiento de las diferentes controversias. Entonces, para eso vamos a contar con una instancia de alto nivel de Estado, a la cual nosotros como agencia encargada de diseñar la estrategia y coordinarla tenemos que mantener informada permanentemente de los nuevos casos que se inician en contra de Colombia y los diferentes avances. Esto nos va a permitir mantener el balance en todos los escenarios y tener conocimiento sobre las razones que han llevado al Estado a tomar estas decisiones. Ya para trabajar más específicamente en la defensa, en la construcción, en la recolección de evidencia y entender muy bien todas las medidas que han sido adoptadas, hemos decidido que para cada caso debe existir lo que hemos llamado una subcomisión técnica interinstitucional, que no es nada distinto al equipo conformado por abogados de la agencia siempre y funcionarios de las distintas entidades que están involucradas en la decisión o los diferentes actos o medidas que llevaron al inversionista a demandar al Estado ante un arbitraje de inversión. Es muy importante que entre las entidades exista conciencia en cuanto a que estos funcionarios que formen parte de la subcomisión técnica interinstitucional deben tener suficiente conocimiento sobre las medidas y también cierto poder de decisión y de disposición de la información dentro de las entidades. Y otro punto en donde esperamos que se vea reflejada la disciplina es que se respete un único punto de contacto. Como ya se dijo acá a lo largo del panel, el inversionista es uno solo, mientras que el Estado somos muchos. Y una vez una controversia es activada y es iniciada, el inversionista va a procurar acercarse y aproximarse a diferentes agentes del Estado. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que cualquier información que se le da al inversionista, cualquier conversación, muy probablemente puede ser utilizada en contra de los intereses del Estado dentro del litigio. Entonces, una vez un litigio ha sido iniciado, una vez un arbitraje de inversión ha sido iniciado en contra de Colombia, se debe respetar el único punto de contacto, que es la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los abogados que estén a cargo de la estrategia y que tengan claro cómo nos vamos a defender. El último principio entonces es la consistencia. Entendemos entonces que la consistencia es que Colombia se pueda o se entienda o se vea en el sistema internacional como un Estado coherente y encontramos que este es el resultado de la aplicación del balance y la disciplina, de seguir todos los pasos que nos hemos impuesto a la hora de diseñar la estrategia de defensa del Estado, así como respetar siempre a los inversionistas. El hecho de que tengamos un conflicto con un inversionista por un tema específico no quiere decir que pueda ser maltratado en otro escenario. Entonces, si somos consistentes, vamos a ser un Estado congruente, que en los distintos escenarios de arbitrajes de inversión vamos a poder decir y sostener firmemente que estamos hablando de lo mismo, que somos congruentes. De la misma manera, también podemos decir que todos los inversionistas, sin importar el sector o la nacionalidad de la que provengan, cuentan con el mismo trato. Esto es entonces lo que tenemos proyectado y lo que esperamos poder ejecutar a la hora de ejercer la defensa de Colombia en los arbitrajes internacionales de inversión. Son estos 3 principios que nos oirán bastante seguido y tener estos 3 principios nos va a ayudar mucho a tomar decisiones y a saber cómo proceder: balance, disciplina y consistencia. Esperamos entonces contar con el apoyo de todos ustedes. Cualquier inquietud, nosotros, la Dirección de Defensa Jurídica Internacional está compuesta por 30 abogados que realmente defienden al Estado. Nosotros somos los abogados de ustedes. Entonces, cualquier inquietud que tengan relacionada con arbitrajes de inversión, no duden en contactarnos, estamos a su disposición. Asimismo, sabemos que las controversias de inversión son de mucho interés, le interesan a todo el público. Si bien la estrategia de defensa de Colombia como Estado cuenta con reserva legal, sí hay información que es pública y que consideramos todo el mundo debe conocer. Por esto hemos habilitado
un espacio en la página web de la agencia en donde pueden encontrar toda la información sobre las controversias que actualmente están registradas en contra de Colombia, y la estaremos actualizando permanentemente con la información que podamos publicar y compartir con todos. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Hemos llegado al final de esta mañana en la que creo que todos sacamos muchos aprendizajes muy valiosos. Creo que queda claro que el camino es complicado y arduo, pero creo que vamos por muy buen camino. Y les recuerdo entrar a nuestra red virtual en www.conocimientojurídico.gov.co, donde ya hay una de las canastas de conocimiento que se llama Defensa Jurídica, donde pueden estar consultando todo lo que tiene que ver Defensa Internacional, donde pueden estar consultando todo lo que tiene que ver con la Dirección de Defensa Internacional. Muchas gracias y por favor sigan asistiendo y consultando los contenidos de la Comunidad Jurídica del Conocimiento. En nombre de la agencia les agradezco y hasta una próxima oportunidad.